las cosas que suceden. Dos cosas más interesantes. Aquel ministro de gobierno se dirigió a la frase de que el trato que se le iba a dar a las tropas norteamericanas en Colombia no era de impunidad, era de inmunidad, más no de impunidad. Pues no es cierto, señor ministro, es de impunidad. Usted sabe muy bien que esas tropas que se instalen en Colombia podrán cometer el peor delito del mundo y no podrán ser atendidos por jueces colombianos. Se las llevaron para Estados Unidos y en Estados Unidos el gobierno de Estados Unidos hará lo que se le haga al senador Parmeño Cuentas. Recordemos, y esto lo están recordando los medios de comunicación, que Estados Unidos no es signatario del Tratado de Roma, o le tienen fuertes excepciones, que Estados Unidos no acepta la Corte Penal Internacional, o sea, que un soldado norteamericano puede cometer el peor crimen en Colombia. Se va a Estados Unidos o se lo llevan a Estados Unidos porque aquí no lo podemos juzgar. Y si el gobierno de Estados Unidos, la justicia norteamericana, no le sigue un proceso, no se puede apelar a la Corte Penal Internacional para que sean los jueces internacionales los que traten el caso. Y eso no es una norma de impunidad, yo pregunto, ¿qué son normas de impunidad? ¿Qué son normas de impunidad? Concluyamos con dos reflexiones más. Esto es inconstitucional lo que quieren hacer ministros de Colombia. Es inconstitucional. No hay ningún artículo de la Constitución Nacional que permita hacer eso. Permítame detallar un poco para ilustrar al Senado y a los colombianos. El artículo 9 de la Constitución Nacional dice que las relaciones exteriores del Estado colombiano se tienen que fundamentar en la soberanía y en el respeto a la autodeterminación. Y es evidente que estas bases lesionan la soberanía nacional y la autodeterminación de Colombia. Dice también ese mismo artículo del 9 de la Constitución que Colombia, sus relaciones internacionales se orientarán hacia la integración latinoamericana y del Caribe. Y es evidente que si algo se está deteriorando son las relaciones con todo el continente, o sea, es contrario a la norma constitucional. ¿Qué dice sobre tropas extranjeras la Constitución? No hay norma en la Constitución, senadores y colombianos, que permita asentar más tropas extranjeras en Colombia de manera permanente, ni construir instalaciones, ni menos operar militarmente en este país. Lo máximo que permite el artículo 173 de la Constitución es el tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional, y antes lo aprueba el Senado. Y es evidente que aquí no quiere que lo apruebe el Senado, y no quiere que lo apruebe el Senado porque si viene al Senado y va a la revisión de la Corte Constitucional se les cae el asunto porque resulta que no es constitucional lo que están haciendo. Dice el artículo 150 de la Constitución Nacional que son funciones del Congreso, senadores, lo que están arrebatando este derecho al Congreso de la República, son funciones del Congreso aprobar o improbar los tratados que el gobierno celebra con otros estados. No lo tengan compuestos a decirnos que este es un convenientito chiquitico y que entonces no es un tratado. No, esto es un tratado de los Estados Unidos. Un tratado de gravedad extrema que ha convulsionado el continente. Y es de la prerrogativa del Congreso aprobarlo o no. Y dice el artículo 241, funciones de la Corte Constitucional, decidir definitivamente sobre la exigibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben. Luego, esto que quieren hacer, quiere evadir el trámite del Congreso y la revisión de la Corte Constitucional. Y es obvio que quieren evadir la revisión de la Corte Constitucional por una razón. Es que la Corte Constitucional en la sentencia 863 del 2004 ya dijo que aún si se tratara de tropas de la ONU, aún si se tratara de tropas de la ONU, hay que, y fue todo el tránsito, hay que conseguir la autorización previa del Senado de la República, dice la Corte Constitucional. Pero más allá, esto lo están tramitando, es que es casi increíble lo que sucede en Colombia, la falta, yo voy a decir que seriedad y la gran manipulación de este país. ¿Saben cuáles son las dos normas de las que se están apoyando para este supuesto convenio? La ley 24 del año 50, ojo, la ley 24 del año 50, y un convenio entre Colombia y Estados Unidos del año 62. Este segundo convenio es el convenio de la Alianza para el Progreso. Si ustedes leen la ley 24 del 50 y el convenio del 72 entre Estados Unidos y Colombia, no hablan nada de asuntos de guerra. Las palabras armas, aviones, barcos de guerra, fusiles, narcotráfico, nada, no aparecen en esos documentos de ninguna parte. Son documentos dedicados
hacen parte a esta violación flagrante de la Constitución Nacional, recurriendo a argucias que por supuesto los dejan muy mal parados en cualquier análisis de seriedad que se le haga a este gobierno. Concluyamos, senadores, que había advertido que iba a ser breve, concluyamos con un par de reflexiones finales. Primero, no debe haber bases extranjeras, ni en Colombia, ni en ningún sitio del territorio de Sudamérica. No debe haberlas, las de nadie, de absolutamente nadie, y por supuesto que las de Estados Unidos tampoco, por todos los agravantes que ya he mencionado. No debe haber más. Los colombianos y todos los demócratas del continente nos debemos oponer eso. Fuera tropas norteamericanas del territorio de Sudamérica. No queremos ser peones de ese imperio. No queremos poner puestos por cuenta de las necesidades de las transnacionales de ese país. No queremos. No queremos. Y enfrente el gobierno, por supuesto, hay que enfrentar a todas aquellas violaciones de la Constitución y de la ley. Pero hay que enfrentar las recintos y la lógica de que el fin justifica los medios. El Estado no puede secuestrar a los que secuestran, no puede asesinar a los que asesinan, no puede robar a los que roban. El Estado no puede, con el argumento de defender los intereses nacionales de Colombia, pisotear todos los intereses nacionales de Colombia, como he acabado de explicar. Pero si se empeñan, tengan siquiera la delicadeza, ministros, de traer esto al Congreso. Respeten la Constitución que juraron cumplir. Permitan que haya un debate franco y claro sobre esto. No sigan haciendo esto a las escondidas. Permitan que la Corte Constitucional la revise, senadores y senadoras. Exijan el respeto a sus derechos. Es que aquí no nos eligieron para que viéramos simplemente ganamos un sueldo. Nos eligieron para representar a unos determinados electores y exigir que el Congreso de Colombia se le respeten sus fueros. Aquí hace rato yo oí decir a alguien una intervención bastante desafortunada, era que el presidente de la República tenía algo así como derecho a hacer lo que se le antojara, cosa que no es cierta. Pero cuando se trata de defender los intereses del Congreso también los quiero ver, senadores, diciendo que es el Congreso de Colombia el que tiene que aprobar o improbar esta norma. Tienen la mayoría, bueno, para mí como es, permitan que la Corte Constitucional revise. ¿Por qué le temen a la Corte Constitucional? ¿Por qué se lo ocultan a la Corte Constitucional? ¿Por qué se les toque? Si tienen la razón y dicen que la Constitución los protege en este caso. Por todas estas razones, que pienso que son de fondo, y que vamos a ver con atención si les hacen caso o no les hacen caso. Por todas estas razones, nos ratificamos, señor presidente, la idea de que estas bases tienen como primera víctima, no a los vecinos, al pueblo colombiano, Digamos una cosa que para la comunidad, lo que pasa es que hay colombianos que lograron separar su suerte personal de la suerte de la nación. Si les va bien, cuando a los colombianos les va mal. Entonces es probable que no se sientan amenazados cuando llegue una potencia extranjera a remeterlos en contra de los intereses y los derechos de los colombianos, porque es que no es con ellos. Yo a ratos en Colombia me siento en un país, viviendo en un país ocupado por los gobiernos, y que definitivamente maltratan todo el día. No invito a la gente del común, a las capas medias, a los empresarios no monopolistas, decidiendo siempre en beneficio de intereses contrarios a los intereses nacionales. Esperemos que los colombianos entiendan esto, entiendan la gravedad de lo que ocurre